de todo y por sobre todo. Gracias por acompañarnos. Hoy hemos pasado el día martes, nuestro shiur habitual de Rambam, por distintas organizaciones semanales, así que les agradecemos que se sumen a nuestro shiur. Vamos a compartir hoy la continuidad del capítulo 3 de Masejet Shekalim, como estamos estudiando. Que les decía, era una Masejet, es un tratado, mejor dicho, a nivel de la halajá, sumamente interesante desde la perspectiva de lo que nos debe llevar a aprender todo lo que representó un escenario vital en la vida del pueblo judío todo el tiempo que el Bet HaMikdash existía. Porque Shekalim, el Mahatzita Shekel, el medio Shekel del santuario, es una mitzvah, como explicaba el Rambam, que se originaba en la Sagrada Torá, cuando Akadosh Baruj Hu ordena a Moshe para que a su vez ordene al pueblo de Israel a dar de sí cada persona, tanto el rico como el pobre, Mahatzit Shekel, el medio shekel. Y ese medio shekel era una obligación de todos los varones por encima de los 20 años. Y de esa forma, todo el pueblo judío se congregaba en una mitzvah, se unía en una mitzvah, con el fin que ese medio shekel serviría para adquirir los sacrificios cotidianos, llamado Korban Tamid, el sacrificio perpetuo, el que se ofrecía en el Bet HaMikdash los 365 días del año y se ofrecía en dos ocasiones. En el amanecer, quiere decir muy temprano en la mañana, y en el atardecer, quiere decir casi al final del día. El atardecer todavía implicaba la parte final del día. Y ese Corban también obviamente representó, como enseñamos en nuestros cursos, el pulso de lo que era el Bet HaMikdash y fundamentalmente la Avodah en el Bet HaMikdash, quiere decir todo lo que está relacionado con el culto al Kadosh Baruj Hu, que tenía que ver fundamentalmente con un escenario fundamental, el Corban, que quiere decir el sacrificio animal, acompañado también de la minhá, el sacrificio vegetal, y por supuesto la tefilá como un segundo o tercer plano dentro de lo que era el servicio a Dios. No hay ninguna duda que la tefilá ya formaba parte de ese escenario maravilloso del Bet HaMikdash, porque todo lo que decimos cada mañana, esto es, hoy es el día martes, hoy es el día miércoles, esta es la canción que entonaban los Leviim en el Bet HaMikdash. Los Leviim entonaban salmos todas las mañanas y por supuesto que eso formaba parte de la tefilá del Bet HaMikdash, una realidad realmente hermosa, tan hermosa como simple, porque empezar el día con un canto representaba obviamente casi un emotivo reencuentro del hombre, del pueblo judío, con su creador. Entonces, de una u otra manera, sería un error que nosotros pensásemos que la tefilá vino, como enseñan muchas personas, a sustituir a los corbanos. No es verdad. Los korbanot, por supuesto, dejaron de existir, se dejaron de hacer, porque lamentablemente el Bet HaMikdash se destruyó en una primera instancia en el año 586 antes de la era común a manos del imperio babilónico Nabucodonosor, y en el año 68 de la era común a manos de Titus el malvado, el emperador romano de entonces y el gobernador de Judea en ese momento. Por lo tanto, ya desde ese momento, hace más casi 2000 años, nos vimos privados de ofrecer korbanot. Por lo tanto, lo que quedó en el recinto del pueblo judío fue la tefilá, también llamada abodá. También es una suerte de culto, nada más que los jajamim le identificaron como no una abodá material, no como un culto material, en este caso ya sea de animales o de vegetales, de elementos vegetales, harina, sémola, etcétera,
sino que es una abodá que la denominaron y la definieron abodá shebalev. Quiere decir, esa tarea que queda realmente unida al corazón de la persona. Y por cierto, que esa tarea que se une al corazón de la persona, dijeron los Jajamim en la Gemara, Hebe Omer, Ezoí abodá shebalev. ¿Cuál es la tarea reservada para el corazón? Hebe Omer, tefilá. Es la tefilá. Y eso es lo que domina el escenario hoy de cómo vincularnos con el Creador 3 veces al día. Las dos primeras, la tefilá de la mañana y la tefilá de la tarde, están mamás equiparadas con ese sacrificio perpetuo que se hacía en el amanecer, en la mañana, y la minjá, la tefilá de minjá, con la tefilá de la tarde. Y por lo tanto tenemos dos bases para los Korban Tamid. Claro, la tefilá de la noche, la tefilá de Arvit, no tiene una base eh, escrituraria, una base de la Torá para decir que había Korbanot de noche. No, no había Korbanot de noche en el Betamikdash. Entonces, la tefilá de Arvit se explica a partir de los sabios, era porque el animal que era ofrecido cada atardecer antes de la puesta del sol se quemaba sobre el altar, porque eran sacrificios que todos eran ígneos, se quemaban al fuego y ascendían al Shamay en su totalidad. Ese sacrificio que se empezaba a quemar antes de la puesta del sol, por supuesto que llevaría que su quema mucho tiempo y por lo tanto teniendo en cuenta los órganos sanguinolentos, perdón, del animal, como el corazón, el hígado, los riñones, etcétera. Entonces todo eso y las grasas de lo que significaba todo su cuerpo, entonces todo eso se mantenía quemando toda la noche hasta el amanecer de vuelta, donde de vuelta los Levíim tenían que venir al Mizbeach, al altar, y limpiar toda la ceniza. Eso que se quedaba quemándose a la noche, los órganos de sangre, más la grasa del animal, que perduraba toda la noche, en función de eso es que hacemos la tefilá de Arbit. Y tienen que saber todos aquellos que empiezan y quieren estudiar y obviamente desean saber todos los motivos de por qué hacemos las cosas, que no las hacemos por solamente porque entendemos que hay que hacerlas y no tenemos explicaciones. Muy pocas cosas son las que no tienen explicaciones. Nosotros obviamente hacemos la tefilá de Arvit y en su origen la tefilá de Arvit era optativa, porque al no haber un corbán paralelo a la tefilá, entonces el Rambam mismo, Maimónides, anuncia que la tefilá de Arvit es optativa. Pero después la costumbre tiene más fuerza que la ley. Y como el Am Israel acostumbró a rezar la plegaria de la noche, entonces nosotros, Am Israel, rezamos Erev Baboker Batzorai. Quiere decir la noche, que es cuando empieza el día, a la mañana, y al Tzoraim, al mediodía, que es la tefila de Minjá, hasta determinado horario, por supuesto. Y esta es la introducción de que sepamos que, hablando de este Corbán Atamid, que se conseguía con el medio shekel, que cada uno y uno de Israel, tanto el pobre como el rico, no podía dar más el pobre ni menos el rico. Les recuerdo a todos los que se van sumando y le damos la bienvenida. Con este medio shekel se compraban todos los animales que se habrían de sacrificar a lo largo de 365 días en 2 tiempos del día. Y por eso con esta plata era 730 animales que ingresaban en los recintos paralelos al Betamigdash, no dentro del Betamigdash, donde se disponían los animales ya para este Corban también. Vean ustedes qué trascendencia tiene esto para nosotros cuando ya estamos en este día 7 de Tamuz y en 10 días más, 11 va a ser específicamente porque cae el 17 de Tamuz en Shabbat, el domingo. Vamos a recordar a través del ayuno diario de la mañana hasta la noche, desde el amanecer hasta la salida de las estrellas, vamos a recordar que uno de los motivos del ayuno es Batel Korban Atamid,
como estudiamos en estas semanas con nuestros alumnos del Ulpan, que se anuló el sacrificio cotidiano. O sea que eso fue una muerte lenta, una muerte anunciada, como el Corban Tamid, que era el pulso, como explicábamos a ustedes, era el pulso del pueblo judío, del Betamigdash, mejor dicho, marcaba cómo el Betamigdash estaba en el momento para destruirse. Bueno, esta es la introducción. Bienvenidos y bienvenidas. La alajá número 10 nos dice Rambam: Anoten Hatzi Shekel lejaveró leolijó leshulchani lishkol oto aliado. Quiere decir que estas reglas se aplican cuando una persona da medio shekel a un colega para que se lo dé. ¿Se acuerdan, no? Que teníamos cambistas, porque no todo el mundo tenía medio shekel, entonces llevaban un shekel entero y después ahí en el cambio les daban ese medio shekel. Entonces esta persona le pide a un prójimo que vaya con un medio shekel a un cambista, lishkolo todo aliado, en nombre del donante, y dice, Allah ushekalo aliade atzmo kedei shelo yemashkenu oto. Dice, y en cambio, el agente se lo da en su propio nombre para que no se vea obligado para dar su propio medio shekel en ese momento. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la persona? Yo le di dinero a mi prójimo, a Juan, a Yohanan, para que lleve mi medio shekel allí. Por lo tanto, Bishvilo, para mí. Y entonces, ¿qué hizo? Dishkolo Toria, ¿no? Alaju Shekalo Aliede. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Y la gente se lo da en su propio nombre. Es decir, como si fuera de él. Y no por mí. O sea que Yohanan lo decide entregar en nombre propio, pero no en mi nombre. ¿Para qué? Dice, para que no se vea obligado a dar su propio medio shekel en ese momento. Es decir, que dice, lo yemashkenu oto. Quiere decir que quien no da el majacita shekel, el mashkenim oto. Estudiamos en la primera alajá, del primer capítulo, en la alajá número 9, que aquel que no daba se le tomaba una prenda, porque estaba obligado cada adulto. Y entonces dice el Rambam, y nitrema truma ma'al ashokel. Dice entonces, si los fondos en la tesorería del templo ya estaban apartados, y nitrema truma, antes de que la persona diese ese shekel al santuario, entonces dice, se considera que la gente se ha apropiado indebidamente de una propiedad consagrada. O sea, Ma'al Ashokel. ¿Y qué quiere decir Ma'al? Que eso era algo consagrado, un Ekdesh. Y esa persona que hizo, interfirió e intervino, haciendo obviamente una profanación de eso sagrado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Por supuesto, explican los comentaristas, tiene que pagar Keren Bahomesh, la Ekdesh. Es decir, esa persona obviamente tiene que pagar el valor del shekel y a su vez un 20% más. Y tiene, por sobre todas las cosas, como dice la halajá, ofrecer un sacrificio animal por la culpa, Korban Hasham. Hasham Me'ailot se lo llamaba. Ya lo vamos a estudiar, aparte de la deuda que tiene conmigo. Entonces dice el Rambam, si los fondos en la tesorería del templo ya estaban apartados, vamos a ver, así ustedes lo pueden compartir aquí con las explicaciones, dice el Rambam. Esta decisión, el 27, como ven aquí, ¿sí? Esta decisión también se basa en los principios mencionados en la halajá anterior, que la persona que separa los fondos tiene en mente todos los fondos que se darán en el futuro. En consecuencia, una vez que la persona da su medio shekel a su colega, pasa a ser propiedad de la tesorería del templo. Es decir, yo se lo di a él, a Yohanan, pero ya el hecho de dárselo y decirle, por favor, yo no puedo ir a Jerusalén, ¿me lo puedes entregar? Ya eso forma parte de lo que se llama Ekdesh, para que ustedes me comprendan. Entonces dice, si los fondos ya estaban apartados,
se considera que la gente se ha apropiado indebidamente de la propiedad consagrada. Esto es el Ekdesh. Porque el medio shekel ya se consideraba propiedad de la tesorería del templo. ¿Entienden, verdad? Ya que los fondos se apartaron en nombre de todos aquellos que darían en el futuro. Por lo tanto, el agente dice aquí, naves de shekel, por lo tanto, la gente que hizo eh, se liberó mediante el uso de los fondos consagrados y por lo tanto se benefició con este medio shekel. ¿Qué quiere decir? Que se benefició. Vamos a ver entonces, como dice aquí. Primero y principal, dice, una persona es responsable por la apropiación indebida de bienes consagrados. Eso se llama un ekdesh. Yo ese dinero se lo di a Yohanan para que pague el medio shekel. Y ya era un ekdesh. Cuando de ellos se deriva un beneficio. En su comentario sobre la Mishnah, Shekalim 2.2, el Rambam enfatiza que el beneficio que obtiene la persona es que se libera de una situación en la que se le quitarían su propiedad para obligarlo a pagar el medio shekel. El cumplimiento real de la mitzvah no se tiene en cuenta porque las mitzvot no se dieron para nuestra satisfacción personal. Quiere decir, mitzvot lo nitnu, lehanot ba'em. Y por lo tanto, entonces dice Rambam, esta persona está cometiendo una transgresión. Entonces, termina diciéndonos la halajá número 10 y dice lo siguiente. Si los fondos, dice, todavía no fueron donados, no fueron santificados, no se han apartado, entonces lo ma'al no se considera que la gente se haya apropiado indebidamente de la propiedad consagrada. ¿En qué caso? Obviamente no lo hizo, porque antes de que se done ese donativo a la lishka, a la oficina, Adain lo nechshav birshut ha'ekdesh. Quiere decir, antes de que eso fuese llevado a la oficina para ser donado, la plata no se considera como si estuviera ya en la propiedad del santuario, la tesorería del santuario. Sin embargo, dice, Hayab liten lejaveró hatzi shekel shenatan. ¿Qué tiene que hacer la persona? Es lógico, está obligado a devolver el medio shekel al colega que se lo dio. O sea que no hay ninguna duda de que la persona no robó el santuario, pero le está robando a su prójimo. Por lo tanto, tiene que dar ese medio shekel a su prójimo. Vejena gozel o agonev hatzi shekel u shekaló. Quiere decir de manera similar, dice Rambam, una persona que roba, uno de los cambistas de la tesorería del templo, medio shekel, o se apodera de él, en este caso también es lo mismo, gozel o agonev. En este caso es lo hurta sin que se den cuenta, o Gonev obviamente lo roba teniendo conciencia de que se ha robado, o se lo roba. Veramos el llamado número 30 para que ustedes lo puedan tener como más claro. En la terminología lógica, el robo se refiere a la incautación de la propiedad de una persona por la fuerza, mientras que el hurto, el otro, la gezel, se refiere al robo de un objeto sin su conocimiento. ¿De acuerdo? Ya tenemos Gezel, no me di cuenta que me lo robaron, y el robo es que me lo sacaron a la fuerza. O sea, fue un acto concreto y es muy importante entonces esa diferenciación. Y entonces nos dice el Rambam, Ushekaló, entonces, ¿qué pasó? Y lo usa para su medio shekel, dice el Rambam, Yatzá, se considera como que ha cumplido su obligación. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, pero es una injusticia, tienen razón. Pero el concepto es lo siguiente. ¿Por qué se considera que esa persona adquirió esa propiedad hurtada o robada? ¿Y por qué pasa a ser suya? Porque ya el dueño de ese dinero, que se enteró que le robaron la plata a esa persona y no sabía que era esa persona que lo robó, o el cambista que lo robó, ya perdió el Yahush. Quiere decir, ya no perdió la condición de la desesperación por el dinero. Y entonces, Shinui Reshut la jefe. Entonces el objeto pasa a ser de otra persona.
Si yo perdí algo, eventualmente, o me enteré que me robaron tal cosa, y pasa un tiempo determinado, hay un momento en el cual pasa lo que se llama Shinui Yeush Abealim. Yeush Abealim significa que ya descarto que eso lo pueda encontrar eventualmente y por lo tanto ya pierdo esa necesidad de seguir buscándolo. Cuando eso se da, eventualmente, entonces ya la propiedad está fuera de mi alcance. Ahora bien, debe reembolsar al cambiador y pagar el doble de su valor. ¿Qué significa? Entonces, en el caso de que fue robado y hay testigos desde ya que vieron cómo lo robaron, entonces la situación es diferente. Entonces dice el llamado 31 para que ustedes puedan ver el desarrollo del alajá. Esta regla se aplica, ¿ven?, a un ladrón, pero no a un hurtador, a un hurto, que yo no me di cuenta. Si en el momento del robo los fondos no se habían apartado en la tesorería del templo, no se hizo la trumá a la lishka, el medio shekel que la persona roba no ha sido consagrado. Por lo tanto, se requiere que el ladrón haga una doble restitución, como se establece en Éxodo 22:3. O sea que esto es muy importante para que ustedes lo sepan y que vean aquí. Por ejemplo, dice 22:3, si el objeto robado se encuentra en su posesión, ya sea un toro, un asno, un cordero vivo, pagará el doble. Esto es lo que nos dice el libro de Shemot, para que vean aquí la forma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar el doble. Pero hay algo más que dice el Rambam. O sea, tiene que establecer el doble, pero a su vez el Rambam agrega una división. O sumar una quinta parte de su valor, según la situación. Quiere decir, Leosif Homesh. Es decir, en el caso de un hurto, es decir, que no pasó apercibido la realidad, y entonces la persona juramentó en vano y después de eso reconoció que sí fue hurtado, entonces tiene que pagar, obviamente, el valor completo más un 20%. Y esto es como se le produce un, como un impuesto, ¿no? El Kesef Mishneh, que es un comentario de Maran Yosef Karo, anterior a su género, por supuesto, explica que esto se refiere a una persona que le roba a un cambista después de que los fondos se han apartado en la tesorería del templo, o sea que ya fueron hechas la trumá a la lishka. Por tanto, está haciendo uso personal de los bienes consagrados y debe agregar una quinta parte de su valor, un 20%, al hacer la restitución, como se explicó anteriormente. El Or Sameach, que es otro comentarista de la Gemara, difiere y establece que esto también se refiere a una persona que roba antes de que los fondos se hayan apartado a la tesorería del templo, la Trumat Arishka, insisto. Una persona acusada de robo se absuelve prestando juramento ante el tribunal y luego admite el robo, debe agregar una quinta parte de su valor al hacer la restitución, como se explica en Ilhot Gezelah. Así lo explica el Rambam, por supuesto, en Ilhot Gezelah. Esto es una dinámica, les digo, muy interesante, porque todo está legislado, obviamente. No, tenemos que tratar de ver que, como el otro día explicaban nuestros alumnos, queridos alumnos, que cualquier referencia con respecto a la vida actual, quiere decir todo lo que transcurre hoy en el mundo laboral, la fuente natural, por supuesto, está en la Sagrada Torah. Ahora bien, ¿qué es lo que nos han ayudado los Jajamim? Los Jajamim nos han ayudado con su sabiduría, eventualmente, y a partir de eso han tomado deducciones y han hecho inferencias, ¿no es cierto?, de todo lo que representa ese mundo, en este caso el mundo comercial, y todo lo que se debe generar a partir de lo que dice el pasuk del libro de Shemot, en ese capítulo 22, que es Perashat Mishpatim. De ahí devendrá después la Mishnah, la Torah oral, de ahí devendrá
el Talmud, analizando y reconsiderando la Mishnah, y desde ese Talmud llegará entonces la halajá. La halajá establecida, la halajá reglamentada, que vendrá por diferentes autores hasta convocarse todas ellas en el Shulchan Aruch de Marán Yosef Karo, porque Marán Yosef Karo es en el siglo XVI, el Shulchan Aruch salió en el 1535, Marán Shulchan Aruch es el que condensa todas las respuestas más importantes de Rabbi Yitzhak Alfasi, el Rif, de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón y del Rosh, Rabbi Nasher ben Yaakov. Y entonces, en última instancia, Rabbeinu Yaakov ben Asher, perdón, el Baal HaTurim, el hijo del Rosh. Y entonces, a partir de estos tres monumentos, el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, el Rambam y el Baal HaTurim, es lo que se conforma la halajá que tenemos hoy en día. Esa es la halajá del Shulchan Aruch del siglo XVI, que por supuesto tiene vigencia, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Nada más que hoy nosotros tenemos otras codificaciones de halajá que han acercado no solamente la regla estricta, sino que la han amplificado, como la Mishnah Berurah, Hafetz Haim, en particular para el mundo ashkenazí, Maran Rab Ovadia para el mundo sefaradí, y así cantidad de poskim, cantidad de juristas, gracias a Dios, que hoy hacen la halajá mucho más simple, comillas, para nuestra comprensión. Pero quiero que todo esto sepan, tiene su origen en la Torah escrita, escrita en forma muy escueta, quiere decir no amplificada. Después vendrá la Torah oral, que lo amplifique, la Gemara, que va a darle a esa amplificación un texto por escrito, y a partir de allí surgirán los juristas, los poskim. El posek es aquel que dictamina la halajá, Rabbi Gracia, el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, por ejemplo, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, Maimónides, Rabbeinu Yaakov ben Asher, el Baal HaTurim, y por supuesto después también tendremos a Marán cerca. Le estoy haciendo una cita, pero muy pequeña, de grandes monumentos de la halajá en el seno del pueblo judío. Y por supuesto que ese devenir de la halajá es tan importante que algún día deberíamos dedicarle un sheur, no un sheur, varios sheurim a todo lo que representa ese devenir de la halajá a lo largo del tiempo. Muy bien, la halajá número 11 del Rambam nos dice: anoten mahasita shekel mina ekdesh. Cuando una persona da su medio shekel de los fondos consagrados, minha ekdesh, quiere decir, da el medio shekel de un dinero que previamente había sido donado para los arreglos internos del Bet HaMikdash. Bedek Habayit se llama eso, como nos dice el llamado 33, perdón que lo llevo nuevamente, dinero que fue designado para la mejora del complejo del templo. Eso se llama Bedek Habayit. Lo encontramos ya en la época de los reyes, particularmente del rey Yoshiau, uno de los últimos monarcas y muy justos del reinado de Yehudá, descendiente de David Amelech, que reunió dinero para arreglar el Bet HaMikdash. Y eso se llama Bedek Habayit. Entonces el Rambam está hablando de un caso en el que la persona no sabe que los fondos que usó habían sido consagrados. Si hubiera sido consciente, se aplicarían reglas diferentes. Así nos explica el autor. Entonces nos dice, Benitrema Terumá, y dice, después de separar los fondos de la tesorería del templo, quiere decir, se hizo la Terumá, que se istapku mimena itchayeve meila. Quiere decir que cuando los fondos de la tesorería del templo se usan para comprar un sacrificio, que se istapku mimena, en este caso, ¿qué significa? Cuando compren, istapku viene del esapek. El esapek es abastecer. Quiere decir, por eso se traduce aquí muy bien, cuando se compraron un animal de ese dinero que ya había hecho una terumá y lo hacen, obviamente lo sacrifican para un sacrificio, entonces dice
Dice, la persona queda obligada por la apropiación indebida de los bienes consagrados. Sin embargo, ha cumplido con su obligación de dar el medio shekel. O sea que en última instancia es muy interesante esto. O sea, la persona hizo algo indebido, porque se considera que una parte del medio shekel se utilizó para esta compra del animal. Los comentarios cuestionan eventualmente por qué Rambam no menciona la necesidad de comprar un animal con los fondos de la tesorería del templo, también en la halajá anterior, que hablábamos justamente de la persona que hizo el hurto o el robo. Bien, sin embargo, ha cumplido con el medio shekel. O sea, hizo algo indebido con respecto al sacrificio, pero el dinero lo compró para un corbán. Entonces, por eso cumplió eventualmente el Mahasita Shekel, porque el Mahasita Shekel, como les estuve explicando al comienzo, tenía que ver fundamentalmente con comprar los sacrificios para el Bet HaMikdash. Ahora bien, Netanomi Meot Maaser Shen. Si uno da el Mahasita Shekel de los fondos que fueron designados para el segundo diezmo, recordemos mucho y muy bien que el segundo diezmo es un dinero para redimir ese segundo diezmo que se debe utilizar para comprar alimentos que se comerán en Jerusalén. Quiere decir que nosotros estudiamos en el libro de Devarim, como ven aquí eventualmente, y enseguida lo vamos a ver aquí. Devarim dice que darás el diezmo de toda la simiente de tu campo año tras año. Esto se llama Maaser Sheni. Y comerás en el lugar que Hashem, tu Dios, San Manifiesto, perdón, en el lugar que Él escogiere para establecer su nombre, los diezmos de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de las vacas, etc. Esto es el Maaser Sheni. Y si el camino os fuere largo y no vas a poder llevarlo porque el lugar, Jerusalén, está lejos, entonces lo convertirás en dinero, ese Maaser Sheni, y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que Hashem, tu Dios, escoja. Y convertirás el dinero, el Maaser Sheni, que llevo ahora con mi dinero, vendí todo ese Maaser Sheni, ese diezmo en 500 shekel, me llevo ese dinero a Jerusalén y en todo lo que tu alma desee, vacas, ovejas, vino nuevo, vino añejo, lo que tu alma desee, y comerás allí delante de Hashem, tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el Maaser Sheni. Y entonces, ¿qué hizo la persona? El Rambam dice, en este caso, que si la persona dio su medio shekel de los bienes del segundo diezmo, del Mahatzit, de Maaser Sheni, Yohal Kenegdo Birushalay, debe participar de una cantidad de comida que sea de valor equivalente en Jerusalén. De valor equivalente, que quiere decir que compre frutas, que compre comida, por el valor de las monedas estas para poder comerlas en Jerusalén. Quiere decir, tiene que gastarlo en esa mitzvah. Y asimismo también dice, si uno da el medio shekel de los fondos que se dieron a cambio del producto del año sabático, ustedes saben muy bien que el año sabático estamos viviendo ahora, Shenata Shemitah, eventualmente, entonces nos dice, cuando se compran productos que crecieron en el año sabático, el vendedor puede usar los fondos que recibe para un solo propósito, comprar productos que no se cultivaron en el año sabático. Además, el producto que compra debe comerse de acuerdo con todas las leyes que se refieren al producto del año sabático. Por supuesto que en este caso es muy interesante porque la persona dice Rambam, debe participar de una cantidad de comida que sea de valor equivalente y tratarla con la santidad del producto del año sabático. O sea que obviamente la tiene que comer con la santidad del año de la Shemitah. Si alguien da medio shekel de una ciudad apóstata, estudiamos en su momento una ciudad apóstata, Irán y Dahat, quiere decir una ciudad en la cual la mayor parte de sus habitantes fueron separados del entorno del pueblo judío, porque en ese lugar se ha practicado idolatría, se han desviado y por lo tanto esa ciudad queda marginada del pueblo de Israel. Entonces, por supuesto, su acto no tiene importancia alguna, quiere decir, lo hace Klum, porque ese dinero está destinado a ser quemado
ese dinero de la ciudad y por supuesto está prohibido disfrutar del mismo y por lo tanto es como si no hubiera dado absolutamente nada. La halajá número 12 nos dice Rambam, Amafrish Shiklo Besabur Shehu Hayav Bo. Dice, cuando una persona ha apartado su medio shekel bajo la impresión de que estaba obligado a darlo, quiere decir, hizo la moneda de medio shekel y todavía no lo dio, Amafrish Shiklo Besabur Shehu Hayav Bo, quiere decir que da la impresión de que estaba obligado a darlo, Beninzashe y no Hayab, pero luego descubre que no estaba obligado a darlo. ¿Qué quiere decir? Lo Kadesh, lo Kadash. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente su medio shekel, no está consagrado. ¿Qué nos enseña el Rambam aquí? Un punto muy importante. Dice, esto sigue un principio general de que cuando una persona consagra una propiedad debido a un concepto erróneo, la propiedad no se consagra. ¿Entienden ustedes? O sea, yo pensé que tenía que dar el medio shekel, pero no lo tengo que dar y por lo tanto, entonces, lo kadash. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar ese dinero para comprar alimentos, obviamente profanos, comunes, porque el ekdesh, dice un ekdesh, algo que yo consagré y que está equivocado, no es ekdesh. Ahora bien, cuando una persona dio 2 medios shekalim, dice el Rambam, shenaim, ¿no? Y free shenaim, y luego se da cuenta de que estaba obligada a dar solamente un medio shekel, entonces dice, se aplican las siguientes reglas. Im baze ajarze, ajaron lo kadash. Si los dio uno tras otro, los medios shekel, el segundo medio shekel no se consagra. O sea, no es parte de la consagración. Y se puede utilizar, obviamente, para otro uso que no sea sagrado. Ahora, Beim Bebatajat, pero si los dio ambos a la vez, quiere decir al unísono, Aejat Shekalim Besheini Motar Shekalim. Uno es medio shekel y el otro es considerado como pago en exceso por medio shekel. ¿Qué quiere decir Motar Shekalim? O sea que es como lo pagó, el segundo shekel lo dio equivocadamente. Se lo considera motar. Motar, ¿qué quiere decir? Como un pago excesivo del medio shekel y por lo tanto, ¿qué puede hacer? Lo puede utilizar para cualquier cosa que no sea del santuario. Por último dice, Ifrish Shiklo Umet, Dios no permita, y Paul Lindeva. Si una persona apartó el medio shekel y murió, el medio shekel debe designarse como fondos donados con el propósito de comprar las ofrendas quemadas, quiere decir el corbán. Hola, este corbán hola significa las ofrendas que se ofrecían en forma absoluta, se quemaban al Shammai, ¿sí? El Minhat Jinuj explica la razón de esta ley y establece que los medios Sekalim se dan con el propósito de expiación, de perdón, y los muertos no necesitan expiación, porque ya, lamentablemente, mitatam kaparatam, quiere decir su muerte ya es su kapara. A lo que Ahmaot Beyadov, Beamar, Elu Leshikli, dice, las siguientes reglas se aplican cuando una persona toma monedas en sus manos y dice, estas son para mi shikli, quiere decir mi medio shekel, ¿sí? Quiere decir que las separó para dar mahatzita shekel y obviamente resultaron ser más del medio shekel. Entonces, esa es la primera. O sheyeme laket ma'a ma'a o pruta pruta o sheychid laket amar. O cuando recoge ma'a después de una ma'a tras otra o una perutá después de otra perutá. Ustedes recuerdan los valores de la ma'a que estudiamos al principio y perutá. Una ma'a, estudiamos, valía la sexta parte del medio shekel en tiempos talmúdicos. Y la perutá era una moneda de poco valor, o sea que está juntando de a centavos, digamos, y dice, estoy recaudando dinero para mi medio shekel, incluso si él junta una bolsa entera llena, todo lo que se le requiere dar es el medio shekel que está obligado a dar, y el resto de los fondos permanecen sin ekdesh, sin consagrar.
porque cualquier sobrepago dado por el medio shekel permanece sin ekdesh. Esto es muy importante. Entonces puede juntar muchísimas monedas, pero él tiene que pagar medio shekel. Todo el resto se lo considera libre de consagración. La anteúltima alajá de nuestro capítulo 3, Ma'ot shenimtzeu ben tevasha shekalim de tevasha nedavá. Todo esto es cuando se descubre dinero en el año de la recolección del templo. ¿Se acuerdan que había cofres diferentes, ¿no? Entre el cofre del medio shekel y el cofre designado para donaciones, quiere decir las ofrendas quemadas, y estudiamos aquí, era lo llamado como Nedavá, ¿no es cierto? Dice el Kiryat Eliyahu, señala que existe una ligera dificultad en las declaraciones de Rambam, que se basan en las de la Mishnah, de Shekalim 7.1, según la descripción del orden de los cofres en el capítulo 2, alajá 2 que estudiamos. Hay varios otros cofres entre los cofres de los medios Shekalim y los cofres para las ofrendas quemadas, que era el Korban Olá. Pero bueno, el Rambam nos dice a nosotros que las monedas que el dinero entre la recolección del templo, entre el cofre del medio shekel y el cofre designado para las donaciones, para el Korban Olá, había otra cofre para el Korban Olá, nos dice Rambam, Karov la Shekalim y Plu la Shekalim. Si los fondos están más cerca del cofre de los Shekalim, deben ser considerados como shekalim. Si están más cerca del cofre designado para las donaciones de las aolá, el corbán, este holocausto, que no me gusta el nombre, el aolá es el corbán que asciende completamente al fuego, al cielo, deben usarse para este propósito. Ahora bien, si los fondos son equidistantes entre los dos cofres, junto se designan como donaciones para el holocausto, o sea, se dan como corbán olá. La razón es que estas donaciones involucran un tipo de ofrenda más severa, porque se usan enteramente para olá. Los shekalim, por el contrario, se usan para holocaustos y para otros fines. O sea que eran los animales, obviamente, que se consideraban para el Bet HaMikdash. ¿Cómo se explica en el siguiente capítulo? Nos dice el Rambam. Muy bien, la última alajá de nuestro estudio del capítulo 3, Vejen Kola Maota Nimtzaim Ben Kol Teva Beteva. Del mismo modo, no solamente con el cofre de Shekalim y el cofre del Korban Olá, el sacrificio ígneo, que subía todo al cielo, todos los fondos que se encuentran entre cofres deberán destinarse al destino del cofre al que están más próximos. Esa sería la regla general. Nimtzeu mechza le mechza. Si los fondos se descubren equidistantes entre cofres, por ejemplo, si están entre el cofre cuyo contenido se usa para la compra de madera, se acuerdan que había también la compra de madera para hacer los sacrificios, y el cofre cuyo contenido se usa para comprar ketoret, el incienso, debe designarse para comprar incienso. O sea que necesitamos ahora comprar el ketoret. Y obviamente ustedes comprenderán que el ketoret es una de las tareas realmente trascendentes, porque el incienso en sí mismo se considera un sacrificio, en contraste con la madera, que se considera simplemente un medio para hacer un posible sacrificio. Nos explica Maran Yosef Kar. Entonces, si se descubre entre el cofre cuyo contenido se usa para comprar parejas de palomas, ¿se acuerdan que las palomas, en este caso, se utilizaban para los corbanos de las personas humildes que no tenían dinero? Y el cofre cuyo contenido usamos las palomas para holocaustos, deben destinarse para comprar palomas para holocaustos. O sea que también aquí tenemos, obviamente, eh, las parejas de palomas eran sacrificadas, una como holocausto, como corbán olá, y otra como ofrenda por el pecado. Y entonces dice, porque se ofrecen las parejas de paloma, una como ofrenda por el pecado y la otra como olá. Dado que los sacerdotes también participaban de las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas se consideraban más estrictas. Por eso es que se debe utilizar para eso. Este es el principio general, dice el Rambam. Entonces, deja claro, Orjima Harakarov Bekula. Primero y principal, en todos los casos designamos los fondos a los efectos del cofre a los que están más cerca. ¿De acuerdo? Al Karov Bekulam,
quiere decir después del cofre que está más cerca a las monedas. Y si los fondos son equidistantes de las dos arcas, de los dos cofres, los designamos para los fines que se rigen por requisitos más estrictos. Quiere decir, de Ahmir. En este caso, para los korbanot, que son más estrictos. Eh, todas las monedas que se encuentran en el monte del templo, ahora nos dice, obviamente, Kol Amaot, todas las monedas que se encuentran en el Harabait, bien, son consideradas fondos no consagrados. Quiere decir, se consideran Julin. Dice, no hay sospecha, obviamente, de que son monedas que pertenecen a la Lishká, a la tesorería del Bet HaMikdash, porque el tesorero del templo, presten atención, no saca dinero del tesoro del templo. O sea, tenía prohibido sacar, Shein Agizbar Motzima Od Mitrumat Lishká, HU Mejaredan a la Behemoth Elugiach Korbanot, que transfiere su dimensión consagrada a los animales por la compra de los sacrificios. Entonces, de esta manera, hoy terminamos el capítulo 3 y ingresaremos, Besrat Hashem, que tengamos buena salud, al último capítulo, y habiendo terminado también este alajot de Shekali. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros y alentar, por supuesto, el estudio del Rambam. Nuestro encuentro será la próxima semana, entre el lunes o martes seguramente, y comenzaremos el cuarto y último capítulo del Tratado de Shekali. Mientras tanto, Hashem les bendiga con un buen mes, que tengamos un excelente mes con buena salud, que se curen todos los enfermos y que quiera el Todopoderoso regalarnos a nosotros todo lo bueno, más que nada. Besat Hashem, gracias por acompañarnos, que estén muy, muy bien. Gracias a todos. Shavuot.